Hola, hoy vamos a la última clase de MATLAB. Hoy vamos a mirar la importación de archivos CSV, además de algunos gráficos que se puede hacer después que se hace esa importación. Los archivos CSV nada más son que datos separados por coma. Los datos están ordenados por columnas y están separados por coma cada uno de esos datos. A cualquier momento podemos pedir en MATLAB que nos lea los datos intentando abrir un archivo .csv. Y con eso MATLAB nos va a abrir el archivo y podríamos editarlo si es lo que queremos, pero ese no es el caso. Antes de importar un archivo, hay que tener en consideración que el archivo tiene que estar en el current folder, o sea, tiene que estar visible acá para que se pueda hacer la importación. Caso contrario, caso no esté acá, hay que poner la dirección completa del archivo. Acá nosotros vamos a crear una variable llamada t y vamos a pedir a MATLAB que nos lea el archivo. Entonces, read table, el archivo se llama cancer.csv. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos leyendo el archivo entero, completo, y estamos guardando todos sus datos en una tabla que yo le estoy llamando de T. Cuando yo doy Enter, MATLAB abre el archivo y lo lee completo. Si ustedes miran, acá tenemos muchos datos, ¿sí? Y podríamos marearnos con tantos datos. Para que sea más fácil leer o mirar alguna información específica, podemos pedir a MATLAB que nos muestre solamente una parte de los datos. Entonces voy a pedir a MATLAB T, que es mi variable, que es mi tabla, y voy a pedir los datos de la línea 1 hasta la línea 5, y yo voy a decir que no quiero ningún paso, quiero todos los datos entre la línea 1 y 5. Y MATLAB me va a mostrar los datos de las líneas 1 a 5. También podría pedir de la columna 1 hasta, no sé, hablemos acá de la columna 3 hasta la 15, y MATLAB me va a mostrar esos datos. También podemos mirar cuáles son los nombres de todas las variables que tenemos, ¿sí? Entonces puedo pedir el nombre de nuestra variable t de nuestra tabla, puedo pedir properties, variables name, y MATLAB me va a mostrar cuáles son los nombres de las variables que tenemos. Tenemos 6 variables, el ID, que es único, el radio, el promedio de la textura, el perímetro, el promedio del área. También podemos pedir a cualquier momento a MATLAB, ¿cierto?, determinados datos de una columna en específico. Entonces voy a llamar mi variable t y voy a pedir los datos de la columna ID. Y MATLAB me va a listar. Podría también pedir también la columna radio. Y MATLAB me va a listar. Pero de aquí adelante mirar todos los datos de una vez. No es tan útil, pero si yo los puedo seleccionar por columna, también puedo hacer distintas cuentas y fórmulas con eso. Entonces, la primera que voy a mirar, puedo pedir el promedio de la columna del radio. Y MATLAB me lo va a mostrar. Puedo pedir el valor máximo del radio. MATLAB me lo va a mostrar también. Y el mínimo. Y MATLAB me va a mostrar, ¿cierto? Promedio, máximo y mínimo, ¿sí? Pero hacer eso para cada una de las columnas es muy latero, ¿cierto? Para ayudarles con eso, MATLAB tiene una función llamada summary, que sería un resumen de todos los datos, donde yo pido summary y paso la variable y él me va a mostrar un resumen de todo. Entonces, por ejemplo, él estaba diciéndome que el ID tiene 231 valores y cuáles son mínimo, mediana y máximo, pero el del ID no representa nada, ¿cierto? Pelo el radio que calculamos 1 a 1, podemos mirar exactamente el mismo valor de mínimo, de máximo, ¿cierto? Y nosotros pedimos el promedio y no la mediana, ¿sí? Pero miremos acá el último dato, ¿cierto? Si es maligno o benigno. MATLAB nos reclama, diciendo, ¿cierto?, que no se puede hacer mucha cosa con esa columna. ¿Por qué? Porque esos datos no son numéricos, esos datos son categóricos. Entonces vamos a decir específicamente a MATLAB que esos datos son categóricos. ¿Cómo lo hacemos? Decimos el nombre de la tabla, cuál es el nombre de esa columna en específico, y vamos a decir que el nombre de esa columna en específico va a ser igual a categorical, ¿cierto? O sea, datos categóricos, ¿sí? Y con eso, MATLAB ahora, si ustedes miran visualmente, no se nota tanto, solo desapareció la comilla, ¿cierto? Pero a partir del momento que yo pido el resumen, ustedes vamos a mirar que él ahora trata los datos como categóricos. Y me dice que tengo 175 benignos y 56 malignos. Sí, o sea, cambiaron mis datos. Ahora, ¿qué tipos de gráficos podemos hacer con eso? Entonces,
para criar os gráficos acá, eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar histograma, que vai ser um histograma de radio primeiramente que eu vou fazer. Então, como eu hago, certo, nosso gráfico, vou dizer que minha variável histograma vai ser igual a um gráfico de tipo histograma del dato del radio. E com isso podemos mirar que se criou nosso gráfico, ¿sí? Pero nosso gráfico não tem título, não tem ninguno de los ejes con nombres. ¿Y cómo hacemos para colocar esa información? ¿Sí? Yo solo vengo acá y digo title y digo cuál es el título que yo quiero. Gráfico del radio. Perdón. Puedo decir también que quiero poner el título del Y, del RY. Y digo Y label. Y voy a poner que sería la cantidad. Y el X label sería nada más que el radio. ¿Sí? Y ahora cuando veo mi gráfico, voy a mirar que él justamente tiene esa información. El título, el X y el Y. Otro gráfico muy útil de hacerse es el gráfico del tipo scatter. El gráfico del tipo scatter, él nos muestra, ¿cierto?, los datos con puntitos. Y va a dibujar los puntitos de acuerdo a la X y la Y, ¿sí? Entonces ahora tenemos que seleccionar dos variables. Yo voy a seleccionar para mostrarles un poquito, la primera, dos variables que sería el radio, ¿cierto? Y además voy a seleccionar el área, que se llama área min. Y voy a poder elegir el color que quiero de mi gráfico. En este caso ahora voy a elegir que quiero del color G, que sería nada más que green. Y vamos a mirar que me generó el gráfico, ¿cierto? Con el radio en la X, el promedio del área en la Y y todo con color green. Pero si no es el gráfico de todo que yo quiero, podría ser parcial. Entonces acá yo podría decir que quiero solo el gráfico de los datos que son, ¿cierto? Por ejemplo, malignos. ¿Cómo yo haría eso? ¿Sí? Voy a repetir acá la instrucción que yo tenía, ¿cierto? Pero acá yo voy a decir que el gráfico que yo quiero es un gráfico parcial, ¿cierto? Entonces voy a decir que la columna de maligno o benigno yo quiero que sea del tipo maligno, o sea, del tipo M, ¿ok? Y de la misma manera que yo hice eso para el radio, yo tengo que hacer también para el promedio del área, porque si no, no nos va a resultar, el gráfico va a quedar muy feo y dispar, ¿sí? Entonces ahora, si yo veo el gráfico, él me está mostrando los datos, un conjunto de datos más chico, porque solo me está mostrando los datos que son efectivamente del tipo maligno. Y ahora yo podría querer hacer sobre ese gráfico un otro gráfico que mostrara los datos del tipo benigno, con un otro color. Entonces vamos a cerrar ese y vamos a hacer otro gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué yo puedo decir? Yo puedo pedir a MATLAB que me haga el gráfico con el G, ¿cierto? Lo dejo abierto como corresponde. Ahora yo digo a MATLAB, me espere, hold on, ¿sí? Y ahora yo voy a pedir que me haga, ¿cierto? De nuevo, un gráfico muy similar, pero ahora, ¿dónde estaba? Que quería ver los malignos, ahora yo voy a mostrar que quiero ver los que sean benignos. Y tengo que cambiar el color para que sea, ¿cierto?, visible. Y voy a cambiar a blue, porque es un color más animado, digamos así. Entonces, blue. Y cuando pido para mirar el gráfico, vamos a mirar que tenemos los dos acá. Sí, podemos mirar que en el caso de los que son benignos, ¿cierto? Él tiene un radio más chico y además una área más chica. Los que son del tipo maligno tienen un radio y una área mucho más grande. Era todo eso que teníamos por hoy. Los vemos en clases.